Están amigas y amigos de San Joaquín? Les presentamos en esta tarde de martes, a la senadora Claudia Pascual, quien vino a conversar con nosotras y con nosotros dentro de la semana territorial, Claudia, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, muchas gracias Rodrigo por la invitación. Gracias a usted por venir acá a la comuna, algo que es novedoso, ¿no? Es novedoso tomando en cuenta que en tiempo atrás era re difícil ver a una senadora, un senador, un diputado, una diputada en el territorio, además dado que las comunas son tan re grandes Ujú, y no pueden estar simultáneamente en todos lados, entonces uno no las ve. ujú. Y el hecho de que pueda venir a acompañarnos y contarnos un poco qué está pasando en este periodo tan loco que estamos viviendo es un agrado. Así que muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por invitar. Claudia, vamos a entrar en materia al tiro para ganar tiempo, porque es corto. El proceso constituyente está por un lado, Ujú, lo legislativo y lo que se discute en las cámaras está por otro ujú, camino, pero de alguna manera se están topando o ujú. se están mirando de reojo qué es lo que está pasando en un lado y el otro. Uno de los puntos que se discutió, y aquí le vamos a preguntar a la Claudia Pascual, ¿eh? Ujú. ¿Qué piensa de la propuesta de la eliminación del Senado? Eso es algo que se está debatiendo y la gente le hace mucho ruido, así que cuéntenos. Yo personalmente y políticamente estoy de acuerdo con el fin del Senado. Lo dije en campaña y lo vuelvo a repetir hoy día siendo senadora también. Mm, Creo que tenemos una posibilidad importante de poder modernizar nuestro parlamento, de hacer un parlamento más ágil, un parlamento más rápido, un parlamento que sea más diverso, y esas diversidades cuestan más que lleguen al Senado por la forma de elección también, ¿no? mm. Por cómo fue estipulado el Senado. Entonces, desde esa perspectiva, creo que sería muy bueno tener una sola Cámara. Entiendo que esas fuerzas suficientes para tener esa propuesta tal cual en la convención no se lograron, y es por eso que se cambia el Senado, se elimina como Senado propiamente tal, pero sin embargo se conforma un consejo, si no recuerdo mal el nombre, un consejo de las regiones, Mm. ¿no? O un parlamento de las regiones. No tiene las mismas facultades que el Senado, pero tiene varias, Ya, por si acaso. ok. Y por lo tanto vamos a tener que ver cómo funciona esto, ¿no? Pero yo estoy absolutamente de acuerdo con darle una oportunidad a este cambio. Me Ya. parece que es relevante. Sí, Yo no algunas. sé si tú dijiste, le genera ruido a la gente. Sí, Yo sí. creo que le genera más ruido a los senadores y Ah, senadoras, claro. porque en este rigor, en Sí. donde me ha tocado estar, hay harta gente que está de acuerdo con eliminar el Senado. Ya, No sé si todo el mundo entiende o no la profundidad de la propuesta, ya. digamos, pero yo creo que le hace más ruido a quienes están hoy día en el Senado, y le hace más ruido también a representantes de un sistema político hasta ahora establecido, digamos, más Claro. que a la gente en general, diría yo. De hecho, quienes tienen más vitrina para poder mostrar su opinión, efectivamente son senadores y senadoras que incluso que allá fueron, como la Carolina Coich, por ejemplo, que ella ha dado entrevistas en el Mercurio, en la Tercera, en donde está en completo desacuerdo con que se elimine el Senado. Porque hablan de el contrapeso que se supone que el Senado le otorga al país en relación al Ejecutivo. Y cuando hablo de que hace ruido a la gente es porque nosotros vemos a través de los medios a estos senadores dando su Peleando por opinión, este tema. entonces la gente empieza a Sí, repetir o a absorber el sí. mensaje. Entonces por ahí Sí, yo creo es bueno que, aclararlo para. sí, yo creo que, mire, todos los sistemas políticos que uno propone y la arquitectura institucional que uno propone, el Parlamento, la relación que tiene el Parlamento con el Ejecutivo, que son los gobiernos, en el entendido de que hay tres poderes del Estado, el otro es el Poder Judicial, etcétera, todos son perfectibles y todos son modificables. Hay modelos bicamerales que funcionan pésimo y hay modelos unicamerales que tampoco han funcionado del todo bien. Pero hay modelos unicamerales que han funcionado el después y hay modelos bicamerales que funcionan, yo diría, más lento, bien, pero más lento.
Entonces, yo no tengo miedo a proponer y ni a que como país nos sometamos a una nueva arquitectura institucional, primero que nada. Entonces, no hago defensas corporativas. Esto de la idea de los contrapesos, a mí me llama mucho la atención porque ha sido enarbolada como que se parte de la base de que el Senado es o será contrario al gobierno de turno. Mm. ¿Te das cuenta o Sí, no? Porque sí, te eso lo parece. colocan como el contrapeso, ¿no? Los contrapesos, los contrapesos. Bueno, ¿qué significa esto? Entonces, que es para estar en contra del gobierno que está de turno. Si usted quiere limitar las facultades del excesivo presidencialismo que tenemos, bienvenido sea, pero entiendo que la Constitución le bajó también facultades al presidente o a la presidenta de la República y eso es muy bueno, Sí, hay un ¿no? punto que también vamos a tocar. Pero esto de como, entonces a mí me hace ruido cuando hablan del contrapeso, porque si fuera por el contrapeso a nivel de lo parlamentario, lo legislativo versus el ejecutivo, ¿cuál sería la razón a priori para que eso no se pudiera hacer también desde una Cámara de Diputados y Mm. Diputadas? Y de hecho, Entonces, para agregarle a ¿me eso, explico? Entonces creo que hay acto como de defensa corporativa de lo que actualmente hay. sí, 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 porque además no se presenta un contrasentido si pensamos en que hubiese salido, por ejemplo, a Gabriel Boric y que o una buena parte de las dos cámaras hubieran sido electos personas de su sector. ¿Qué pasaría ahí? No, No hay no hay contrapeso, pues. contrapeso, pues estarían todos Por apoyando eso el las contrapeso no propuestas. está dado por la Cámara. Mm, Si es Cámara alta o Cámara baja, el contrapeso está dado por las fuerzas que están claro, claro. representadas o no en dicha situación. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. Ahora, si usted lo que quiere evitar es que un presidente o una presidenta de la República gobierne solo y haga todo solo, Mm. Eso es peor. O sea, no, eso perdón, en mi opinión, pero. eso es lo que se dio en la dictadura, Mm, para decirlo francamente, porque tuvimos más encima cerrado, no hubo ni un contrapeso, estuvo mm. cerrado el Congreso, ¿no? Y ahí no les molestó a varios de los que hoy día defienden, digamos, esta situación. Entonces yo creo que está mal enfocado, a mi juicio, humildemente, ese debate. Yo creo que el tema es si nos parece las facultades que tiene o no tiene el Senado, si podemos cambiar eso o no, más que el tema del contrapeso, porque si no, de verdad pareciera que entonces estamos buscando tener, efectivamente, una Cámara más conservadora, Mm. una Cámara que represente más, de forma más mayoritaria, sectores más conservadores que la total diversidad política social del país, económica y cultural, por supuesto, también, etcétera. Entonces, yo creo que se apela mucho a que supuestamente los colores más parecidos, para decirlo bien simple, los colores más parecidos en términos políticos o los sectores que se conocen desde siempre operan mejor para generar acuerdos. Y yo creo que le tiene miedo a la generación de acuerdos desde la diversidad. Y desde esa perspectiva, o desde una diversidad mayor, De hecho, desde esa perspectiva, perdona, con esto termino, la Convención Constitucional ha mostrado que es posible llegar a acuerdos en una diversidad mayor. eso iba a agregar. Porque Mm. justamente ahora en las posibilidades que tenían los independientes hasta ahora era prácticamente nula, ¿no? Así es. Si Tenían no que se ir como cuadraba con un. independientes de un partido. Y Claro, ese partido hacerlo su candidato privilegiado o candidata privilegiada dentro de la lista, pues si no, tampoco salía. claro. La senadora, los senadores hasta hoy están electas por mandato popular durante 8 años, para que Sí, estén 8 años. la mitad del Senado le quedan Sí, 8 años. claro. Y la otra Ahora, mitad termina el 2026. lo que se propone, o lo que se está discutiendo aún, es si el periodo de, de- de participación en el Senado debiera ser de 4 años parejo, o debieran terminar su legislatura los que están electos por 8 años. En este caso, usted, senadora, está dentro de Electa los por 8. nuevos, del grupo Sí, nuevo de los 8 años. Si termina, si se llegase a definir que van a ser los 4 años para que el nuevo Senado o el nuevo parta todo de equipo nuevo desde la implemente las próxima. normas transitorias, porque Ujú, esto tiene ujú, que pasar ujú, por un ujú, proceso, ujú. ¿usted estaría de acuerdo a dejar el Absolutamente, cargo 4 años absolutamente, después? absolutamente. Ya, ok. No tengo Eso es. ningún problema en llegar hasta el 2026 y que el nuevo Parlamento se elija completo el 2026. A mí me parece que ha sido una aberración que los senadores tengan un periodo de tiempo ordinario del doble de tiempo que los diputados No y entiendo que por qué. además se renueven
en elección por medio la mitad del Parlamento. Elección por medio. Y no es la totalidad. Entonces, no parten todos juntos, no terminan todos juntos, tienen el doble de tiempo que lo... A mí me parece que eso no ha sido lo correcto y ha sido lo que ha permitido también un mayor conservadurismo y un mayor acostumbramiento de ciertas personas a este tipo de cargos y no ha permitido la renovación en política que también se necesita en estos cargos. Entonces, yo estoy absolutamente disponible a que me acorten el tiempo y todas las consideraciones que la convención establezca. Me parece que para las transformaciones que necesitamos hay que tener disposición a hacer esos cambios, aunque a mí me toque ser parte protagonista de esos cambios, en términos de que me afecte a mí, perfecto, no tengo ningún problema, hay que predicar con el ejemplo, así que bienvenido sea. Dentro de las transformaciones que se quieren hacer, para que puedan llevarse a cabo, se necesita que las dos cámaras que van a existir, esta Cámara de las Regiones y la Cámara de Diputados y Diputadas, ejecuten leyes o que las lleven a cabo, ¿cierto? Para eso las normas transitorias van a empezar a sembrar el camino, a pavimentar el camino para que eso pueda pasar. Pero mientras tanto, si algo no pudiese zanjarse en las dos cámaras que existen ahora, se está discutiendo que el presidente pueda tener una atribución especial para tomar una decisión. Eso algunas personas que, por ejemplo, Marcos Barraza, convencional del Partido Comunista, él es uno de los que está apoyando esta iniciativa, en cambio otros, pero sí él dice bien acotados a ciertas materias, ¿no? ciertas materias, pero eso, otras personas dicen que eso es demasiado ambiguo, que podrían ser cualquier materia. Sí. ¿Cómo lo ve usted? Primero el convencional no nos preguntó nada, no, son bromas. No digo, como está todo el mundo diciendo todo el rato que no les preguntan nada, no les preguntan. También, Claro. mire, yo creo que lo ideal sería, y eso es lo que creo yo que la gente esperaría, es que precisamente este Parlamento, este actual Parlamento, con esta Cámara de Diputados y Diputadas y con esta Cámara de Senadores y Senadoras, fuéramos lo más coadyuvantes a la implementación del proceso una vez que, yo espero y estoy convencida que va a ganar el apruebo, el 4 de septiembre gana el apruebo. Y por lo tanto que hay que empezar a darle curso, porque la nueva constitución, para mí, y para todos debería ser el punto de partida, no es el punto de llegada, porque a partir de generar una nueva constitución tenemos que empezar a hacer nuevas leyes, derogar las que estén en contradicción y reformar las que haya que adecuar, ¿no? Entonces, el Parlamento debería ser absolutamente coadyuvante a ese proceso y por lo tanto lo ideal sería que solo entre la Cámara y el Senado actual, antes del 2026, dependiendo de todos los tiempos que coloquen las normas transitorias, pudieran avanzar todo lo que haya que avanzar en ese tramo de tiempo, ¿no? Insisto, dependiendo de lo que digan las normas transitorias, hasta cuándo duran, etcétera, etcétera, pero todo, mientras se dure, todo lo que se pueda. Si eso no ocurriera, porque lamentablemente tenemos sectores que no quieren que esto pase, al punto que están deslegitimando el proceso constituyente que llevamos casi un año ya, desde antes de partir, todavía no se tenía ni reglamento y ya estaban rechazando la Constitución, o sea, antes del mes de trabajo. Lo están deslegitimando, están planteando que todo lo que se discute ahí está mal, están tratando de instalar que hay terceras vías, cuartas alternativas, una comisión de expertos, comillas, de 5 senadores y de 5 diputados, cuando se les olvida que en el plebiscito de entrada no solo nos preguntaron si queríamos o no queríamos una nueva constitución, sino que además cuál era el órgano que debía redactarla. Y fue más mayoritaria todavía la votación porque fuera una convención constitucional absolutamente elegida por la ciudadanía y no con representación del Parlamento. Por lo tanto, ¿por qué íbamos a volver más encima a 5 y 5? O sea, ya más chica todavía, o sea, perdernos este proceso que ha sido por 154 personas, eran 155, pero todos sabemos que hay uno menos. Entonces, yo lo encuentro realmente insólito. Pero si por ABC no se logran todos estos temas, yo creo que hay que estudiar la posibilidad de tener algunas herramientas para poder solo avanzar en materia de decretar situaciones que permitan abrir los caminos de esas normas transitorias para que se empiecen a ejecutar las modificaciones, lo cual no significa dotar de un poder
Poderoso. hiper omnipresente, digamos, solamente del presidente, que gobierna solo, que legisla solo, que hace todo solo. No, no se trata de eso. Pero yo no podría manifestarme a priori diciendo, sí, estoy súper hiper de acuerdo, no, no estoy de acuerdo, cuando ni siquiera sabemos cuáles serían las materias acotadas Mm, que podrían tener, mm. ¿no? Eso tendría que Yo definirse. creo que se tendría que definir al menos el rango, no sé si específicamente decir, Claro, mira, claro. esta ley, pero mira, en materia, no sé, pues, Claro. si usted, voy a poner un ejemplo bien tonto, que lo más probable es que un convencional me pegue, pero, o sea, me refiero que me lo discuta, pero si es algo que tenga que ver con que tú tienes una norma transitoria que dice, mira, la adecuación de tales y tales normativas o la adecuación de tal y tal institucionalidad debe tener este plazo y resulta que el Congreso no hace la ley que corresponde a ese plazo y es algo crucial para poder empezar a determinar los futuros presupuestos, etcétera, etcétera, yo creo que ahí debería haber una posibilidad de que desde la presidencia se pudiera avanzar. Pero insisto, todas estas materias que ni siquiera han sido todavía planteadas, que ni siquiera están establecidas como alternativas. Entiendo que todo esto es a partir de una opinión del Contralor y por lo tanto de que habría que estudiarlo jurídicamente. El gobierno ni siquiera se ha casado con esto todavía, ni siquiera ha dicho recojo el guante, voy a empezar a hacer esto, esto y esto otro. Entonces, yo creo de verdad que en este debate del proceso constituyente, los medios de comunicación y ciertos personeros, mujeres y hombres, que no quiere que le vaya bien a la convención, están colocando la carreta ante los bueyes todo el rato. Entonces, están adelantando temáticas a escenarios ficticios, a escenarios futuros que son todavía tremendamente inciertos y nos compramos un problema de antes de tiempo sin siquiera saber si esto va a pasar, no va a pasar y cómo podría pasar, va encima. Senadora, el domingo en la noche, el domingo, no, el lunes en la noche en el canal de la red, en Mentiras Verdaderas, el convencional Fuad Chaín ocupó la palabra pétrea para hablar de la constituyente nueva, de la constitución nueva. Dijo que era pétrea, que era inamovible, y eso a él le provocaba mucho temor. En paralelo, aquí se debate en el programa de CNN Chile, el constituyente Osandón también dijo que que la nueva constitución era pétrea. Es una palabra que no se usa con frecuencia, no la usamos en el día a ¿Usted dice día. que les bajaron la misma A minuta? mí me da la impresión, No lo sé, pero no sabría es decirle. una coincidencia tan Sí, especial. puede ser, no, no voy a poner intenciones, Claro, pero en fin. pero no le llama la atención. Pero más me llama la atención, más que el concepto, más allá de que efectivamente es a lo menos una extraña coincidencia, pero más que el concepto, lo que sí me llama la atención es que se diga que es una constitución inamovible, cuando es una constitución que tiene mecanismos de quórum para ser automodificada, mucho más bajos que los que actualmente existen con la constitución del 80. Por lo, Sumémosle además que a eso que se presenta una norma para que la ciudadanía, habiendo un 10% del padrón electoral, que se ponga de acuerdo, puedan presentar Se instala la una iniciativa popular de modificación. ley a partir del 10% de junta de firmas, ¿no? Entonces eso la O vuelve sea, por eso digo, impetria. no, no tiene nada de pétreo, Mm, efectivamente, no tiene nada inamovible y no tiene nada de frontón, de pared de hormigón con la cual nos encontramos hoy día en esta claro, constitución. la actual. Entonces, por eso digo que más que el concepto que utilizaron, me llama, me parece más complejo el fondo de lo que están planteando, que es absolutamente falso, y que finalmente lo que hace es tratar de colocar una vez más trasladar, digamos, una idea y una inquietud negativa frente a un proceso que puede ser muy beneficioso. Claudia, le iba a preguntar por eh, la discusión del royalty minero. ¿Sabe usted en qué va eso? Ya vamos a empezar a pasar a otro tema, no sabe.
O sea, No está avanzando. ¿En qué está? Porque yo entiendo que hay un debate que quedó medio entrampado ahí en la convención. Ahora, en materia de iniciativa del Ejecutivo, del gobierno actual, lo que yo sé es que ese debate de royalty minero debería abordarse en la discusión de reforma tributaria y ese es un proceso que deberíamos estar viendo en el marco de los próximos meses, un mes. antes, Ok. antes del plebiscito. Se está, es el gobierno actual se está, está tirando para adelante, está chuteando la pelota, esperando el plebiscito de salida de la convención. Yo espero que no. Yo se lo he planteado personalmente en términos políticos, me parecería un error. Yo creo que es muy cierto que este es un periodo de gobierno muy especial, que tiene dos tiempos, digamos, ¿no? Un tiempo propio hasta el plebiscito y un tiempo que va a estar muy marcado por lo que salga de ese plebiscito y por lo tanto si hay nueva constitución, qué es lo que hay que hacer con la nueva constitución. Pero eso no puede tener en compás de espera al gobierno. ¿No? Y desde esa perspectiva se lo hemos planteado y nos han planteado en el diálogo, digamos, con ellos, que indudablemente están preparando también varias legislaciones para poder empezar a legislar hoy día antes del plebiscito, también en cosas que se pueden avanzar, digamos. Si uno espera todo a después del plebiscito, efectivamente es un tiempo muy valioso perdido para situaciones que tenemos que resolver ahora. Por eso me parece una muy buena noticia que se haya podido tramitar con tanta celeridad el reajuste del salario mínimo, un salario que por lo demás ha sido reajustado en 50.000 pesos en menos de un año, que hoy día son 30.000 pesos a partir de la promulgación que se hizo el día de ayer lunes. En agosto sube otros 20.000 pesos, ahí quedamos en 400.000 pesos como mínimo, que hay un subsidio también para que las pymes puedan adecuar sus salarios mínimos a sus trabajadores y trabajadoras, por lo tanto, Era un comillas, problema para ellos. nadie tiene excusa de no pagar el sueldo mínimo. Y además hay un pequeño ajuste en la situación de las asignaciones familiares producto del alza del costo de la canasta básica de alimentos. No es el reajuste que sabemos que soluciona todo el aumento de la inflación o del IPC, pero es un aporte mayor, digamos, ¿no? No es tanto más, pero es un aporte mayor. Esos son temas súper relevantes porque hay que irnos preparando para las situaciones complejas que estamos viviendo en términos económicos, producto de la pandemia, producto de el mal manejo económico también del gobierno anterior, yo quiero decirlo, Y los digamos, efectos y en los otras efectos partes del planeta. internacionales, digamos, ¿no? Y que parece que los efectos internacionales van a seguir, digamos, ¿no? Lamentablemente me pareció, si no retuve mal las noticias ayer, haber escuchado que incluso ya habían hablado hasta que podría haber alguna guerra contra China. O sea, yo encuentro que ya estamos un poquitito de locos en el mundo, debiéramos parar todas las guerras por lo que sufren los pueblos en primer lugar, pero además porque pareciera entonces que las conflictividades internacionales, más que ojalá uno nunca llegara a guerras, pero más que tener que ver con alguna argumentación tan de fondo, parece que son como para poder justificar la industria bélica, para poder acomodar los mercados Pero internacionales nos y el han vendido resto, poco. y el resto de los países que lamentablemente como Chile, con su modelo de desarrollo económico actual que tiene, totalmente neoliberalizado, es absolutamente dependiente, ¿no? Estamos en un tiempo tan complejo que Chile ya ni siquiera se surte a sí mismo de legumbres de trigo. Tiene que importar. Importando todo. ¿Por qué? Porque cambiamos, hicimos sustitución de la producción agrícola de esto que éramos soberanos a solo agroexportación, ¿Le parece si en hablamos de términos eso? frutales, por ejemplo. ¿Le parece si hablamos de eso a la vuelta? Vamos a Sí, hacer una ningún problema. Yo pausa soy buena para hablar, musical. me tenés que parar. Estamos en el 103.7 en Radio La Ventana. Vamos a hacer una pausa cortita y volvemos enseguida con la senadora Claudia Pascual. Que está, bueno, recién nos fuimos a una canción y aquí estamos de vuelta con la senadora Claudia Pascual, quien en el marco de la Semana Territorial pasó por acá, por San Joaquín, para poder conversar con nosotros de lo que está pasando, de lo que le importa a usted y a mí, también en términos domésticos. Estábamos hablando antes de que que nos fuéramos a la pausa, de cómo había impactado el modelo que existe hoy en nuestro sistema de agricultura, en nuestra distribución de los productos que da la tierra,
Yo me acuerdo cuando era más niño que había harta fruta, que había harta uva. Ahora uno ve un poquito de uva en un negocio y vale una luca, 1.500 pesos el kilo, Porque va eh, todo para la exportación. porque todo se va para la exportación. Y se ha conversado, se ha discutido que debiese haber alguna norma que permita que Chile tenga un abastecimiento mínimo, por lo menos, de esto. Pero eso se contrapone con el modelo, porque Con el modelo actual. en un modelo neoliberal no se puede hacer control de producción y de precios, fijar los precios hace poco cuando dijeron que que podía haber una fijación de precios por el aumento del precio de la harina, los huevos, el aceite, etcétera. Ya saltaron varios sectores gritando que no se podía hacer eso. ¿Cómo se, si mantenemos el modelo actual, si la nueva constitución fuese rechazada y nos volvemos a la constitución de la dictadura, ¿cómo no podríamos hacer algo así? No se podría, el Ejecutivo no podría, ni el Parlamento, o sí. O sea, yo creo que hay muchas menos herramientas, eso es lo que pasa, porque en definitiva la Constitución del 80 lo que hace es consagrar los privilegios y la supuesta libertad de emprender, pero de emprender de los grandes empresarios nomás, porque pregúntenle a todas las emprendedoras y emprendedoras pequeños de todas las comunas todo lo que les cuesta poder salir adelante con sus estrategias de sobrevivencia, ¿o no? Entonces es una supuesta libertad, porque finalmente es la libertad de tener plata en el bolsillo y de tener una buena cantidad de capital. Mm, No es la libertad de elegir, mm, es la libertad de tener plata. mm. Y para eso hay que tener espalda. Entonces es un modelo que en definitiva, en términos económicos, lo que hace es sobreponer los intereses de ciertos grupos por sobre el bienestar de la mayoría de la población. Nadie está diciendo que no exportemos fruta. ¿Pero por qué? Para exportar fruta sin agregar valor, porque va tal cual, no es mermelada la que estamos Sí. exportando, ni otras materias hechas con frutas. Fruta, como materia prima, te comes todas las tierras en donde antes estabas plantando legumbres, trigo y otras cosas. Entonces, ¿por qué no tener un poco de soberanía alimentaria? ¿Por qué no pensar en un mercado que se pueda abastecer internamente de manera más diversa y al mismo tiempo aumentar también tus posibilidades exportadoras, pero por la vía de agregar valor? Mm. Entonces, ¿cómo la industria, la agroexportación agrega valor? ¿Cómo las forestales agregan valor? ¿Cómo la minería agrega valor? ¿Y cómo la pesca agrega valor? O sea, ¿cómo podrían agregar? Por eso digo, ¿cómo Porque ahora no puede? lo están No lo haciendo. están haciendo, pues son cuatro ámbitos en los cuales se exporta la materia prima en bruto. En Y crudo, por lo claro. tanto, ¿cómo le agregan valor? ¿Cómo se generan más cadenas productivas de trabajo para agregar ese valor? Entonces, estás haciendo un círculo virtuoso y eso no se, en nuestro modelo estoy convencida que más encima no es que ni siquiera todo esté prohibido, es que ni siquiera se les ocurre porque es fácil. Mm, Están ganando plata más fácil hoy día, con menos inversión. claro, claro. Entonces, nos están Ah, generando mejores calidades de empleo. Son los empleos más rudimentarios desde ese punto de vista. mm, Entonces, yo creo que esas son muchas de las cosas que la gente se pregunta y dice, ¿por qué esto no puede cambiar? Y eso sí tiene que ver también con el modelo y la definición del tipo de país que somos, el tipo de Estado que somos, el tipo de modelo económico que somos. Y fue un debate que se abordó en la Convención Constitucional. No creo que todo se resuelva en la Convención Constitucional y en la nueva Constitución. ujú, Para mí la nueva Constitución es el punto de partida, no es mm, el punto de llegada. claro. Y por lo tanto es el marco en el cual se pueden orientar nuevas legislaciones más justas, ¿no? Pero no lo va a resolver todo. Claro, un DEF. Es un desde. De hecho, la nueva constitución que se va a aprobar eh, va a tener un proceso de instalación y van a pasar varios años. Algunas personas dicen que lo más fácil de instalar va a tomar 3 4 5 años incluso. Eso podría demorar. Bueno, esas son opiniones, ¿no? Eh, y, eh, pero dentro de lo que se critica, yo me preocupo de ver las visiones de otras personas también. No podemos ignorar lo que otras personas piensan o saben. Eh, se, Se dice que dentro de lo nacional no existen las herramientas ni las expertices suficientes como para desarrollar una industria a mediano o a corto o mediano plazo que sea eficiente y que nos permita generar
recursos y trabajo y capital y todo eso. Que primero hay que juntar la mayor cantidad de plata posible para después empezar a pensar en los derechos sociales. Sin embargo, ya llevamos cuántos años trabajando en Sí, el no, mismo modelo eso nos y lo se han han juntado un dicho, montón de sí, capitales claro. en torres. Y claro, y ese capital más encima no se ha reinvertido en esas mismas alternativas que ellos plantean. Es una No, mirada, es como mirar en menos pero a las además personas, es ¿no? una mirada que también es bastante injusta con con los propios seres humanos que vivimos en Chile, porque es una mirada que menosprecia el capital humano, como les gusta a ellos decir, que tiene Chile. ¿Cómo aquí no van a estar las técnicas, los técnicos, las y los profesionales dispuestos a generar innovación, nuevas industrias? Yo estoy segura que sí los hay. Seguro que sí. Sí los hay. E incluso es más, usted podrá decir, no, mira, sí, sabéis que hay cualquier cantidad de gente dispuesta a aprender porque en realidad no todos saben. Perfecto, pero usted es más fácil que contrate dos o tres personas que le enseñen a toda esa gente dispuesta a aprender a decir que no hay nadie. Claro. Entonces, yo lo digo porque, por ejemplo, Chile tiene para hacer energía eólica, energía solar, por montones. Y el hidrógeno verde que está pegando fuerte. Está todo el tema de la investigación con el tema del hidrógeno verde. Pero estas otras dos que son como de súper fácil gráfico, digamos, graficar, porque tenemos sol en una larga extensión de tierra en nuestro país durante gran parte del año. Y mucho viento. En todo el norte, digamos, casi no hay problemas de nublado, pero empezamos en la zona central para atrás, donde hay menos, pero así todo también. La generación de energía solar en el sur también se puede, sin ningún problema. Y viento por monte. Entonces, que usted tenga que decirme que todos los profesionales de la tecnología solar y eólica los tenemos que traer de otro país, para el primer proyecto será, pero no para siempre. Claro. ¿Cómo no va a producirse? Ah, lo que pasa es que ahí lo que hay que hacer es que hay que pensar, por ejemplo, ¿por qué los liceos técnicos profesionales no pueden dar ese tipo de carreras? ¿Por qué entonces toda la educación superior técnica no, que el profesional no se va transformando también para ese tipo de situaciones? ¿Por qué no entonces la Corfo y todos los programas que apoyan a la generación de nuevas industrias no generan un gran plan de reindustrialización del país, de generación de valor en distintas materias? Ah, lo que pasa es que hay que pensar más y hay que empezar a concadenar más las cosas. Entonces parece que eso es lo que le... Porque estas otras cosas en las cuales se ha desarrollado Chile son de plata fácil, comillas. No es plata fácil, pero lo que quiero decir es que es como cuando empezamos a criticar todas las instituciones de educación superior que daban solo las carreras de tiza y pizarrón, que se decía antes. Bueno, hoy día sería de plumón y pizarrón, pero de tiza y pizarrón nomás, porque eran muy baratas de instalar, porque no tenías que invertir en laboratorios, porque no tenías que invertir en una serie de cosas. La sala, la pizarra, el profe, la profe, la tiza o el plumón, punto. Y ahí estaba la carrera. Bueno, lo mismo pasa a nivel de las industrias también. Entonces, es re fácil instalar packing para seleccionar la fruta, etcétera, etcétera. No, no tiene nada de fácil, pero me refiero, es más sencillo y es menos costoso que la inversión en una industria que agregue valor, Tal cual. que se la rebusque. Y no solo que agregue valor, sino una industria además que sea amigable con el medio ambiente. Sí, pues bueno, se supone que a esta altura ya todo el mundo debería estar apuntando para eso, pero pareciera que Y si todavía hay nadie que dice que no hay insistir. industria minera, si lo que se está pidiendo es que la industria minera invierta para poder hacer la extracción dañando lo menos posible el medio ambiente. Claro, claro. Y a su vez asegurando que el recurso se mantenga, que vaya quedando. Sí, Y pues, no que se lo... Porque ese es el tema. porque si no se extrae Cuando no completo, son recursos renovables, sí, pues, no brotan, el no carbón no brotan de brota la ni nada, entonces también hay que hacer una planificación en ese sentido. Pero parece que la palabra planificación para el futuro les molesta Mm. mucho. Sí, que somos muy cortoplacistas, al menos eso es Pareciera que ¿no? mm. El- la salud pública deficiente, la educación pública deficiente. Las personas tienen, para poder optar a una mejor salud o a un especialista, deben comprar bonos y meterse a ISAPRES y todo ese cuento. Para que un niño pueda aprender anatomía en sexto básico, tiene que estar en un colegio de los que están en el barrio alto. Entonces, algunas personas dicen, yo no quiero que se unifique un sistema de salud ni un sistema de educación que sea equitativo, porque no quiero que mis hijos vayan a colegios donde no hay cielo, donde no hay aire acondicionado y cosas como eso. En-
en la nueva constitución, el proceso constituyente que se va a aprobar, debiese apuntar a todo lo contrario, debiese apuntar a fortalecer el sistema de salud público y el sistema de educación público. ¿Nos puede contar un poquito de eso? ¿Cómo es la discusión a nivel de Senado? En el Senado. Bueno, en el Senado yo creo que se está todavía, primero con una agenda, estamos a la espera de que lleguen más proyectos del actual gobierno, pero todavía se está todavía discutiendo varios de los proyectos que dejó el gobierno anterior, por lo tanto tienen una concepción, están en comisiones, no en la sala para que la gente no se asuste. Tienen una concepción bastante neoliberal, bastante de Estado subsidiario desde esa perspectiva. Entonces, los fortalecimientos de educación o los fortalecimientos de salud no es el gran titular de esos proyectos, ¿no? Yo creo que lo que nos pasa con educación es que durante 30 años el Estado no abrió ninguna nueva escuela, ningún nuevo liceo, o a lo más uno o dos, pero no es más que eso. Y lo que ha ocurrido en 30 años son la proliferación de colegios particulares subvencionados, además de los privados, digamos. Y eso habla muy mal de nuestro Estado, habla muy mal de nuestro país, porque en vez de fortalecer la educación pública, lo que fue haciendo es que la jibarizó. Hay comunas que crecieron muchísimo en habitantes y que tienen un liceo público, no más. Y un consultorio. O un consultorio. O tienen más de un consultorio, pero los consultorios no están 100% acreditados frente al Ministerio de Salud y por lo tanto quiere decir que no tienen la cantidad de especialistas, ni de profesionales, ni de box necesarios para la cantidad de gente que tienen que atender. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva tiene que haber un fortalecimiento de la educación y de la salud pública, sin duda. Tienen que existir más recursos económicos y humanos, tiene que haber mejor calidad del trabajo para esos trabajadores y trabajadoras de la salud y la educación. Pero en el ámbito de la educación tenemos que también pensar en proyectos que nos permitan generar. El proceso educativo tiene que permitir generar ciudadanos y ciudadanas, hombres, mujeres, en todas sus diversidades de género y disidencias sexuales, seres humanos con pensamiento crítico, capacidad transformadora. No puedo solo preparar para que le vaya bien en una prueba estandarizada. Apréndete la respuesta. Porque no, o ni siquiera desde el punto de vista de la memorización, sino que solo a enseñarles ciertos procesos del ámbito educativo y no la integralidad del proceso educativo. Mm. El ir a la escuela, el ir al colegio, el ir al liceo, es más que solo ir a aprender contenidos en cada una de las materias. Y ya eso estamos peleando con que sea lo más integral posible. Pero es una experiencia de vida, es interrelacionarme con otros y con otras, es aprender de respeto cuando no se opina igual que yo, es aprender que a otros les puede gustar cosas diferentes a mí y así todos nos tenemos que respetar todo, es aprender una serie de cosas y es también a colocar mis identidades para que los demás me conozcan y también me respeten. Y eso es lo que no está al centro de la educación pública hoy día, El desarrollo de la ¿no? personalidad. El desarrollo de la personalidad, el desarrollo de las personas, el pensamiento crítico, etcétera. Y aquellos y aquellas comunidades que lo logran hacer es casi a contrapelo incluso de lo que se está planteando. Entonces, yo creo que eso tiene que haber mucho fortalecimiento. Yo tengo una alta confianza en la salud pública, yo me atiendo en la salud pública, creo que hay hay materias en las cuales la salud pública es lejos mucho mejor que la privada. Lo que pasa es que tenemos un tema con las especialidades, con las operaciones, con ciertas enfermedades que la salud pública no te las cubre. Pero en materia de preparto, parto y posparto, la salud pública es mucho mejor que la privada. El 80% de las chilenas y los chilenos nacen en la salud pública, no en la privada. No en la privada. Mira, interesante dato. Nacemos ahí. Y los hospitales tienen muy buena atención. Yo tuve a mi hijo en el Hospital de la Florida, sala para partos vaginales, naturales, con estimulación, con música, con etcétera. O sea, cosas que de verdad son súper importantes. Me imagino que no en todos los hospitales es igual. Entonces, ¿cuál es el tema? Tienen que todo, es que en este país lo público tratan como de emparejarlo hacia abajo, Sí, sí, sí. en vez de que lo emparejemos hacia arriba. Y se demoniza. Entonces, ¿cuál es el mejor estándar que tenemos hoy día en lo público en un hospital? Todos los hospitales.
Debieran igualar ese estándar. ¿Cuál es la mejor escuela, liceo? No en términos de las pruebas, sino que en términos de toda esta integralidad que te he dicho yo, debieran ser todos así. Aquí nadie le hace un homenaje a las escuelas unidocentes del mundo rural. Un solo profesor, una sola profesora hace Todas las todos los materias. cursos, todas las materias. Y se saca la mugre para que esos cabros que recorren miles y miles de kilómetros para llegar a esa escuela se sientan motivados para seguir estudiando. Sí, con las condiciones Y eso ambientales lo que hace la tienen. educación pública, no lo hace la privada. Entonces, hay que reivindicar más lo público, pero hay que también dotarla de condiciones para que se desarrolle de manera mejor. Y yo creo que la discusión que se ha dado en la Convención Constitucional va en ese sentido, en ese norte, de fortalecerla ¿Y con los recursos, controles, Claudia? los controles de... Los controles para la administración pública, ¿cómo Ah, controlamos? yo ¿Cómo? creo que tiene que haber indudablemente controles que impliquen que se ejecute lo que se dice que se va a ejecutar, que se gasten las platas donde se tienen que gastar, Que sea que transparente. se transparente también mucha información en esta materia. Yo creo que no hay que tenerle miedo a los controles, para nada. Yo no tengo ningún problema con eso. Eh, pero además también tiene que haber planificación, ¿no? A veces se ejecuta sin planificar. Ya, bueno, la hora se pasa volando, el Ujú. tiempo se nos pasa con la conversación es entretenida, pasa eso. Usted hace poquito vino acá a la comuna, estuvo en una actividad donde te entregaron los subsidios habitacionales En la Castrina. en la Castrina. Y Eh, estuve también en la población Chile, en un y claro, conversatorio. en la población Chile conocida históricamente así, a algunas personas les gusta que le llamen la Villa de los Músicos, que le pusieron hace Población poco Chile, Villa Los Músicos, el como mismo quieran. lugar. Y entonces ya ha tenido algunas actividades. Vino también el ministro Carlos Montes, Sí, ¿sabes? a la Castrina. Algunos diputados y las autoridades de acá de la comuna. Eh, ¿Qué le parece eh, la planificación de viviendas de bajo subsidio que no contemplen el impacto medioambiental? Porque todavía hasta ahora, si bien es cierto, se están entregando cada vez casas más bonitas, por lo menos en lo Ujú, estético ujú, yo las he ujú. visto, son preciosas, pero la planificación con los estacionamientos, el tema con de las basuras, la recolección o separación de residuos, eso no se contempla aún. ¿Usted cree que vamos a llegar en algún momento a algo así, Yo creo que sí, tomando en cuenta que en el 2023 además va a empezar a aplicar la ley REP, que eso no es sí, menor? de responsabilidad, dices tú. Mm. Sí, yo creo que, mira, yo creo que con la promulgación de la ley de copropiedades, que va a regir a los condominios sociales, a los edificios, etcétera, se va a poder hacer más de lo que tú dices, a propósito de que ahí vienen cambios precisamente para que los condominios sociales tengan más estacionamientos, por lo tanto, para que tengan más de esos espacios. Pero creo que también ahí hay que hacer mucho más en materia de incluir varias cosas en la construcción de vivienda por parte del Estado, ¿no? Como que son de subsidio. Se puede incorporar, por ejemplo, en las viviendas sociales, ¿por qué no la tecnología de energía solar para ahorrar electricidad y agua? ¿No? Se puede incorporar precisamente que los espacios comunes de estos complejos habitacionales de vivienda social tengan efectivamente un manejo de residuos diferente, ¿no? Se pueden incorporar una serie de elementos. Mira, voy a decir algo que a mí me tiene súper sensibilizada, porque creo que son cosas mínimas que a uno ni se le ocurrirían y que después de conversarlo con las familias que viven estas situaciones te parece de toda lógica. Toda familia que tiene una persona con un trastorno espectro autista y que postula un subsidio te dice, nunca nos preguntan si necesitamos insonorización distinta, luminosidad diferente, Claro. que tengamos algún espacio distinto dentro de la comunidad en la cual nos vamos a ir a vivir. Mm. eh, y yo creo que esas son cosas que se deberán tomar en cuenta en la política pública habitacional. Y, Creo que habla, o sea, así como costó tanto que los proyectos habitacionales de subsidios, por ejemplo, tomaran en cuenta la cantidad de personas mayores que van en esos subsidios y que por lo tanto a lo mejor ellas en vez de, si es un block, si es o un edificio de 4 o 5 pisos, en vez de que la pongan en el quinto piso, le den acceso al primer piso por movilidad,
O Y una eso, persona con discapacidad. o una persona en situación de discapacidad física, digamos, que también si costó tanto que eso se pudiera incorporar, ¿por qué no se pueden incorporar ya estas otras cosas que debieran, o sea, es factible? ¿Y de No, quién no. depende? Yo creo que depende obviamente de quien planifica esto y pues, obviamente en ese caso el Ministerio de Vivienda tiene que jugar un papel central en esto. O sea, depende de ellos esa toma de decisiones, depende también de una sensibilidad de aquellos que construyen las viviendas, ¿no? Y por el momento son empresas, el Estado no está construyendo, y depende de lo que siempre ha dependido también, pero no les voy a cargar más la mata porque son las que siempre trabajan, que son precisamente las agrupaciones de vecinos y vecinas, los comités de allegados, los comités de sin casa, las juntas de vecinos que siempre están apoyando a todas estas familias que necesitan las viviendas, digamos, ¿no? Y que hacen las postulaciones. No les cargo más la mata a ellos porque ellos son los que siempre ponen estos puntos sobre las IES, por lo tanto, creo que lo que hay que hacer es escuchar mucho más lo que ellos nos han planteado durante mucho tiempo. Quiero contarle dos cosas antes de que terminemos la conversación. Los jueves, en Radio La Ventana, empezó un programa que se llama Ventana Constituyente. Sí, En ese programa vamos a tratar el proceso constituyente desde la mirada doméstica de los vecinos sí, sí, sí. de la comuna. Y eso es como para pasar un aviso. Y lo otro es que mañana en... Yo te promoví en redes, Ah, sí. Muy bien, gracias. por el programa me refiero. Sí, y lo otro es que mañana ya Eco San Joaquín se va a formalizar. Vamos Ujú, a sacar personalidad jurídica y vamos ujú. a poder participar en diversos proyectos. Eco San Joaquín es la base de esto que estamos Sí, conversando sí, sí, acá, sí, de me parece muy Leguas de bien. Eco, nace desde ahí. Ujú. Así que cuando ya tengamos nuestra primera actividad, la vamos a invitar a ver si Muchas puede ver. gracias. Sí, muchas gracias. Si podemos, ningún problema. Gracias a usted. ¿Alguna cosa que le quiera decir a las personas antes de que terminemos? O por lo menos, o quizá se anime a decirle algo en relación al proceso constituyente, pues, a llamar a aprobar o... Sí, no, yo lo primero que quiero plantearle a las vecinas y los vecinos es a poder informarnos más del proceso constituyente. Yo creo que los medios de comunicación nos han informado lo que algunos convencionales o algunos representantes públicos de la política opinan sobre la Convención Constitucional en primer lugar y en segundo lugar sobre ciertas cosas que se han ido discutiendo, pero nadie nos ha mostrado cómo está en la profundidad me refiero, que no sea por tu propia investigación, pero los medios de comunicación no nos han mostrado el texto constitucional borrador. No nos han hecho la comparación entre lo que hay hoy día y lo que va a estar dado en la nueva constitución, etcétera, etcétera. Entonces, mi invitación a los vecinos y las vecinas es a poder informarnos más y mejor, ¿no? A no quedarnos solo con lo que nos plantea la televisión, con lo que nos plantea el personero político A, B, C o D. Por lo tanto, si alguien quiere cuestionar lo que yo estoy planteando, bienvenido sea también. Yo no tengo ningún problema con eso, pero a que nos informemos más. Y en segundo lugar, sí permítame hacer una promoción del apruebo, porque yo creo que el proceso constituyente que se inició no es un proceso que nace de la nada, no es un proceso que está por obra y gracia de alguien que quiso regalarnos este proceso. Este es un proceso que se debe precisamente a un estallido y una revuelta social, es un proceso que se debe a un cincuentenar de chilenos y chilenas que fueron asesinados en ese contexto, a más de 500 personas que fueron con traumas oculares, digamos, que tuvieron traumas oculares también producto de la represión, a más de 130 personas que sufrieron vejámenes sexuales o violencias sexuales en sus detenciones, a presos y presas de la revuelta y el estallido, que tenemos más de 200 todavía detenidos, ¿no? Y por lo tanto ese proceso se debe también a mejorar y a hacerle justicia a esas personas que vivieron en carne propia la violación a los derechos humanos. No son los únicos que la vivieron, ¿no? Estoy contando solo las situaciones más complejas, las más difíciles. Si no hubiera habido aquello, no le quepa la menor duda que no hubiera habido un 15 de noviembre que hace este acuerdo para esta convención constitucional. Por lo tanto, creo que ha pasado mucho y ha sido doloroso, no ha sido fácil. Y por lo mismo creo que tenemos que aprobar esta nueva constitución. Yo estoy segura que no es un proceso perfecto. ¿Qué duda cabe? Somos seres humanos los que están detrás de esto. Pero es un proceso y es un texto que al menos lo que yo he tratado, o sea, me he leído hasta ahora, es mucho mejor que la actual constitución.
tiene un primer artículo que consagra que somos un Estado social de derechos y no un Estado subsidiario. Tiene la consagración de los derechos sociales de vivienda, de educación, de salud, de pensiones, de trabajo, de medio ambiente, del agua, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser más auspicioso que lo que tenemos? Tiene herramientas de cambio incluso de la Constitución con umbrales de quórum mucho más bajos que los que se tenía antes. Entonces, desde esa perspectiva, démosle la oportunidad a este proceso, démosle la oportunidad a esta nueva Constitución. Si hay que cambiar algo mañana porque quedó corto, porque se pasó a 3 pueblos, porque no está funcionando en el esquema que habíamos previsto, cambiémoslo. Pero va a ser más fácil cambiarlo Sí, que con la actual. sí. Entonces, desde esa perspectiva, yo estoy 100% convencida del sentido de oportunidad que tiene esto y de darle el beneficio de la oportunidad a que tengamos esta nueva constitución hecha por esta convención constitucional que no fue perfecta, pero que ha hecho los mejores esfuerzos por llegar, incluso con sus propias normas e incluso con los 2/3 impuestos por el acuerdo, a los mejores acuerdos para tener las mejores disposiciones constitucionales. Claudia Pascual Grau, senadora de la República en Radio La Ventana en 103.7, Leguas de Eco. Nos vemos la próxima semana.